Qué bendición ha sido esta transmisión. Doy infinitas gracias a Dios por levantar a siervos tan entregados a la obra que Dios encomendó y mil gracias por su tiempo y por edificarnos con esta transmisión y con su trabajo que está lleno de contenido de sana doctrina. Me uno a las peticiones de oración que el pastor Miguel Núñez ha expuesto en esta charla y que Dios bendiga a todos los que hicieron y hacen posible estas transmisiones, que el Señor les llene de su fortaleza y palabra para los oyentes y su nombre sea glorificado. Bendiciones desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Por parte, cuando la reforma se dio, una de las frases que caracterizó ese periodo fue usualmente se usaban estas frases en latín, es post tenebrax lux, o después de las tinieblas luz. Entonces Europa se iluminó, literalmente. Europa se iluminó por los próximos 200, 300 años. Independientemente de que el siglo de las luces, el siglo de la iluminación haya ocurrido, la sociedad cambió. La sociedad cambió porque había una nueva ética de trabajo, la sociedad cambió porque había un nuevo código moral y de repente Europa floreció, pero floreció bajo la sombrilla de lo que fueron los valores cristianos. Hasta el punto que todavía al día de hoy, la Alemania de Lutero es la economía más fuerte de toda Europa. Ahí hay una ética de trabajo que quedó, ahí hay un entendimiento de lo que es la bondad, por así decirlo, del trabajo en sí. Entonces no hay duda de que el cristianismo, quítale la reforma en el año 1517, cuando Martín Lutero la comienza a Europa, e imagínate lo que Europa fuera hoy. Europa es un desastre hoy, estoy de acuerdo, pero aún siendo un desastre, tiene economías y cierto orden, y los países nórdicos, Suecia y Noruega, tienen de los niveles de corrupción más bajos de todo el mundo. Eso no es por bondad del hombre, esos son legados que la fe cristiana le dejó. Y lamentablemente al sacar el cristianismo de Europa, pues Europa ha pasado a ser un cementerio espiritual. Estados Unidos fue iluminado con los grandes avivamientos bajo Jonathan Edwards y George Whitefield. Quítale a Estados Unidos, aún hoy en toda su oscuridad, que está horrible. La iglesia, honestamente, en Estados Unidos está muy mal hoy. Pero quítale a Estados Unidos a Mike Pence de al lado de Donald Trump. Quítale a Estados Unidos los jueces cristianos de la Suprema Corte. Quítale los jueces de otras cortes que sean cristianos o que estén grandemente influenciados por los valores cristianos. Quítale los senadores de valores cristianos. Quítale los miembros de la Cámara de Representantes cristianos. Quítale los gobernadores de influencia cristiana. Imagínate lo que Estados Unidos fuera hoy ya. Entonces lo que nosotros estamos viendo, ya lo vimos en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, es la expulsión de la influencia que a ellos los hizo grande, la luz que a ellos los iluminó, la sal que a ellos les dio, que los preservó, que les dio florecimiento humano. Y la diferencia entre Latinoamérica, África, Asia, cuando yo hablo de estas cosas y alguien me dice, pero ustedes tienen altos índices y a veces hasta mayores que los de nosotros. Sí, claro que sí, que eso es cierto, pero la diferencia es una. Nosotros estamos en los años 1500, donde todavía hay mucha tiniebla en medio de estos continentes, porque nosotros hemos tenido una reforma. Si Cristo se detiene, ¿verdad? Todavía 50 o 100 años, que yo espero que no, pero si lo hiciera, entonces quizás habría una reforma y nosotros estaríamos diciendo post tenebrax lux, después de las tinieblas luz. Pero lamentablemente, si el tiempo sigue pasando, entonces diríamos posteriormente, porque esa es la historia del hombre, lo que hoy se dice de Europa. Entonces la frase hoy para Europa es post lux tenebras, después de la luz, tinieblas. Ahí es donde está Europa. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí está la descripción de lo que pasó y de lo que está pasando. Pero definitivamente que el cristianismo ha ejercido una fuerza de contención, de iluminación, de preservación a lo largo de los siglos. Estamos peleando, Roe versus Wade se aprobó en Estados Unidos en el año 1973, el aborto, y ¿cuánto? 50 años después estamos todavía en Estados Unidos peleando el aborto, y es verdad que no se ha despenalizado, no se ha penalizado,
pero no es menos cierto que se está mucho más cerca de poder alcanzar algo así que hace 40 años atrás. ¿Y quién ha ejercido esa influencia? Los valores cristianos y los cristianos que han seguido peleando en favor de la vida. Entonces, no hay duda de que somos sal y luz. Pero Cristo dijo, y eso es lo que le ha pasado a la iglesia, si la sal pierde su salinidad, ¿para qué sirve? Para tirarla, para pisotearla y echarla al fuego. Entonces, cuando la iglesia ha perdido esa influencia, tuve la densidad de la oscuridad regresar. Y lamentablemente, cuando nosotros hablamos de la secularización de Estados Unidos, hay un par de sociólogos muy conocidos, Charles Taylor y Peter Berger, que hablan de la secularización de Estados Unidos, y ellos son los primeros en decir, eso no quiere decir que Estados Unidos ha dejado de creer en Dios o en un Dios. Lo que ha pasado es que la iglesia ha dejado de ser relevante. Como la iglesia no es relevante, la gente sigue creyendo en un Dios o aún en el Dios de la Biblia, pero a su manera. Pero la iglesia no tiene relevancia, y eso ha llevado a la sociedad a la secularización. Entonces esa es la forma de concebir la secularización de Estados Unidos, en la pérdida de la relevancia de la iglesia. La combinación, líderes han fallado, cristianos no han hecho su parte. La iglesia ha cometido muchos errores. La iglesia aún ortodoxa todavía tiene mucha mundanalidad sin tener que llegar a la droga, ni al sexo, ni al alcohol, ni a nada de eso, ni a la pornografía, que hay mucho de eso dentro de la iglesia, pero quítale todo eso. Todavía la iglesia norteamericana, que es la más estudiada, tiene mucho de mundanalidad. La iglesia está preocupada ahora mismo, ahora donde estamos, porque si sube Biden pudiera hacer que la iglesia pierda el estatus de lo que llaman el tax exemption. Que las iglesias, cuando tú donas a la iglesia, por ejemplo, cuando vivíamos allá, lo que yo donaba a la iglesia, pues me lo deducían de los impuestos. La iglesia está preocupada por si eso llega. ¿Cuántas iglesias del mundo tienen tal estatus para estar preocupado por eso? ¿Cuánto en la historia de la humanidad, en 2000 años de historia, por cuántos años que la iglesia ha gozado de tal cosa? Todo eso son formas mundanales de pensar. Y hay mucho de orgullo, hay mucho de competencia, hay mucho de politiquería, hay mucha maniobra política ahora mismo, ahora que se dice que Biden va a ganar. Pues gente que no estaba mucho a favor de Biden ha comenzado a hablar ahora a favor de Biden y ha querido como alinearse con Biden, y eso es la iglesia que lo está haciendo. Entonces, un líder político muy conocido, no voy a mencionar su nombre, altamente conocido, el otro día, sabiendo que Kamala Harris es probablemente una de las mujeres más pro aborto de toda la historia de Estados Unidos, celebrando porque una mujer de color va a llegar finalmente a la vicepresidencia de Estados Unidos. O sea, tú me estás diciendo que para ti es más importante el hecho de que alguien de color y que sea mujer llegue a la presidencia, aún sea la mujer más pro aborto de toda su historia. Come on, ¿dónde está tu conciencia cristiana? Ese líder, si yo menciono su nombre, una gran cantidad de ustedes lo conocería, porque él tuiteó eso incluso. O sea, hay mucha mundanalidad en esa iglesia. Entonces, por eso la iglesia ha perdido su relevancia. ¿De qué otra forma la iglesia ha perdido su relevancia? La iglesia, o sea, el cristiano en medio de esta pandemia, déjame traerlo a la pandemia, ha expresado el mismo nivel de temor y más que el no cristiano. Entonces, ¿a dónde está la soberanía de Dios? ¿A dónde está el control de Dios? En la misma IBI, yo se lo puedo mencionar, nosotros hicimos una convocatoria para que gente pudiera saludar en las puertas cuando la gente venía entrando, y tú sabes quiénes ofrecieron. Una señora de 84 años, que es mi hermana, una señora de 76 años, que es mi hermana, un señor de 70 y pico de años, que es mi hermano. Come on, o sea, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia nosotros? Esa gente debiéramos estarle diciendo, por favor, no vengan a la iglesia por sus niveles de riesgos. Entonces, si así es que la iglesia va a mostrarse diferente, la iglesia, el mundo no la va a respetar. No hay manera. Ya me desahogué. Podemos pasar a otra cosa. Solo para cerrar el tema de ser sal, obviamente hay personas que tienen puestos de liderazgo político en su empresa, otros tenemos que, ¿verdad? Estamos llamados a ser sal en nuestro nivel de influencia.
Ahora, ¿dónde encuentro el balance entre ser sal, restringir el pecado y a la vez dejar que el individuo viva de acuerdo a su libertad y sus propios deseos? ¿Hasta dónde yo debo llegar en mi presión contra el pecado que veo a mi alrededor? Bueno, por ejemplo, vamos a usar la homosexualidad de ejemplo. Yo debo procurar que leyes no sean pasadas a favor de algo que es contrario a la ley de Dios, por un lado, y por otro lado, que no contribuye al florecimiento humano. Ahora, ¿hasta dónde dejo que el individuo viva? No, que si tú, no hay leyes a favor de ese movimiento, ¿verdad? Pero si tú quieres ser parte de ese movimiento, tú lo puedes ser. O sea, nosotros no podemos abogar por leyes que lo persigan, no podemos abogar por leyes que lo penalicen, no podemos abogar por leyes que lo pongan en la cárcel. Eso sería inhumano y antibíblico. No, si tú quieres vivir esa vida, tú la puedes vivir. Pero yo no puedo, o sea, yo debo tratar de ofrecer resistencia a que se pasen leyes que luego obligan a toda la población a comportarse de una manera. Porque ahora se está hablando, por ejemplo, en múltiples naciones, y ya hay algunas que lo han pasado, de leyes donde ya tú no puedes decir que la homosexualidad es un pecado. Entonces ahí es donde está la diferencia entre las leyes que se pasan, que obligan a todo el mundo, y otras cosas que son simplemente malos modelos, pero que no obligan a todo el mundo. Si ellos están en la sociedad, eso no es un buen modelo, pero sabes que eso no obliga, yo puedo elegir seguirlo o no seguirlo. Pero las leyes, una vez pasadas, yo no puedo elegir si las sigo o no las sigo, yo tengo que someterme a ellas. Entonces esa es la diferencia. O sea, tenemos que ser oposición a aquellas cosas que son contrarias a las leyes de Dios, pero el que quiera seguir emborrachándose, que siga emborrachándose, el que quiera seguir usando droga, que siga usando droga, por así decirlo. Lo que no puedo tener una ley que promueva la droga, porque luego la sociedad piensa que lo que es legal es moral, y mis hijos van a crecer pensando que lo que es legal es moral, y entonces van a hacerse todo ese daño, porque las leyes actúan como profesores de la nación. Literalmente, las leyes enseñan. Europa, como dirían en inglés, is done. Yo no estoy esperando ningún avivamiento en Europa. Obviamente no soy profeta, no soy hijo de profeta, me puedo equivocar, pero estoy profundamente convencido en mi falabilidad humana que Europa que se olvide de un avivamiento. Creo que Estados Unidos debe olvidarse de un avivamiento. Yo creo que Estados Unidos está al borde del juicio, sea ahora o en 4 años o en 8. Estados Unidos está al borde del juicio. Yo creo que nosotros, o Estados Unidos comenzó su juicio. Si tú escuchas a alguien como John MacArthur, por ejemplo, John MacArthur te dice de hace 10 o 15 años que Estados Unidos es una nación abandonada por Dios. Imaginémonos 10 o 15 años después. Si vamos a ver avivamiento, yo espero verlo en regiones como Latinoamérica, África, Asia, donde las grandes visitaciones de Dios aún no se han dado. Yo espero que Cristo venga pronto. Yo espero que Él venga pronto. Ahora, yo no sé si pronto es 5 años o 80 años. Porque para un ser que vive fuera del tiempo y del espacio, 80 años es, ¿qué es 80 años? 100 años, ¿qué es? Ahora, si tú me dices, ¿tú crees que va a haber otro milenio más? O sea, 1000 años más. No, imposible. No, porque el mundo se está hundiendo él mismo. El mundo está acabando su propia, ¿cómo se llama? Cuando tú haces cuando va a enterrar un cadáver, su propia tumba. Yo creo que el mundo va... Lo que yo sí sé que vamos a ver, de eso como que no me cabe la menor duda. Si Dios me da 20 años más, porque yo pudiera morirme mañana, pero si Dios me da 20 años más, de lo que yo estoy seguro que voy a ver es el colapso de la civilización occidental. ¿Qué implica la civilización occidental? La civilización occidental implica el conjunto de valores, principios, leyes, culturas, que todo lo que fue Occidente, que es Europa, Estados Unidos influenciado por Europa, todo lo que ellos alcanzaron en términos de estabilidad social, estabilidad política, estabilidad económica, valores de la familia, leyes que hicieron florecer la sociedad, todo eso se está yendo a pique. Entonces yo sí creo, si yo tengo quizás 10 años, 15 o 20, que vamos a ver el colapso de la civilización occidental. Entonces, esto es como yo lo digo. Yo no sé si Cristo viene pronto y si este es el final. De lo que yo sí estoy convencido que este es el final de la civilización occidental, sin lugar a duda.
y que el imperio norteamericano se va a caer. Él puede estar en su mejor economía ahora mismo, si es el caso, pero él se va a caer. Pero no se va a caer porque nadie lo invadió como todos los imperios anteriores. A los imperios anteriores todos se cayeron por una invasión externa de otro imperio. Este imperio se va a caer desde adentro. Él solo se va a derrumbar por la pérdida de valores que son los que sostienen un individuo, una pareja, una familia, una sociedad, y no los hay. No los hay porque ahora mismo no hay ni siquiera credibilidad en la verdad. Estados Unidos acaba de tener una elección y cada cual tiene su propia versión de la historia. Los republicanos con Trump a la cabeza están convencidos de que hay un enorme fraude y el otro lado está convencido de que no hay ningún fraude y nadie sabe cuál es la verdad. Ahora mismo, Katy y yo estábamos hablando hace un rato y decíamos, yo no veo como nada en las noticias, ni mucho menos. Ahora yo le decía, yo tampoco sé. Yo no sé si es verdad que el fraude es cierto, si no es cierto, porque todo el mundo tergiversa la verdad y tú no puedes tener una sociedad de esa manera. Y los medios de comunicación, todo lo que los medios de comunicación, si están asociados con Biden, Biden no ha hecho ningún fraude y todo está bien. Si están asociados con Trump, Trump no ha hecho ningún fraude, Trump no ha perdido ninguna elección y él va a ser el presidente por los próximos 4 años. ¿A quién le creo? Entonces, bueno, tendremos que esperar a ver la Suprema Corte que revise y decida. Ok, cambiando un poquito ya el tema. Una joven pregunta, ¿cuál sería su consejo respecto a las páginas de solteros cristianos? Son estos websites que hay disponibles para, ¿verdad?, se puedan conocer, ya que usted no conoce a nadie en su iglesia. Yo creo que, mira, conociendo la historia de la humanidad y habiendo estado en el salón de consejería no sé cuántos cientos de veces, la gente tiene problema en conocerse, viéndose la cara y viviendo incluso uno con otro bajo el mismo techo. Imagínate lo que implica conocerse vía un Zoom. Entonces yo no creo que es una buena idea de encontrar una pareja, honestamente, porque literalmente yo tengo varias parejas en consejería ahora mismo diciéndome, yo no conozco a mi esposo, yo no conozco a mi esposa. ¿Cuántos años te tienes de casado? 11, 10, 8, 15, 20. Y tú me vas a decir que te va a conocer por Zoom. No lo creo. Ahora tú me vas a decir, pero yo conozco una pareja que se conocieron así, le está yendo muy bien. Yo estoy seguro que hay más de una pareja. Pero la excepción nunca constituye la regla. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que establecer, porque si la excepción va a constituir la regla, yo siempre uso el mismo ejemplo, pero quizá ustedes no han estado cuando yo lo he usado, pero si la excepción va a constituir la regla, yo puedo justificar, si mi esposa se muere, casarme con una prostituta mañana. Y si alguien me cuestiona, te digo, pero, o sea, era profeta y se casó con una. Y ella volvió y se prostituyó y él fue y la buscó otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? O la Biblia dice que Isaías predicó 3 años desnudo. Yo no sé si fue completamente desnudo, pero dice desnudo. Entonces yo me lo imagino por lo menos con un taparrabo, ¿verdad? Entonces yo pudiera justificar que yo puedo ir a la IBE con un taparrabo el domingo por 3 años. No, porque las excepciones no hacen la regla. Entonces yo tengo que pensarlo de esa manera en todos los ámbitos de la vida. Nosotros seguimos la regla, Dios hace las excepciones. Amén. ¿Cómo pudieran? Creo que en primer lugar necesitamos verdaderamente mostrar un interés en esa persona. O sea, que la persona no se sienta que ellos son, ¿cuál es la palabra que yo escuché en una ocasión? Como un proyecto. Exacto, gracias, esa es la palabra. Como un proyecto, ¿no? Yo no soy un proyecto de conversión. Tú quieres ser mi amigo, quieres entender de dónde yo vengo, de dónde viene mi lucha, y al mismo tiempo como amigo o amiga quiere apoyarme para salir de ahí y ofrecerme un modelo del cual yo no vengo, un estilo de vida del cual yo no vengo quizás, que a mí me sirva como espejo para ver de qué forma yo salgo de ahí. Obviamente la persona que haga eso necesita estar muy firme en su caminar cristiano, tiene que tener convicciones muy firmes, tiene que tener una relación con Dios muy cercana, pero yo no puedo ayudar a otro hasta que no entienda al otro. Entonces necesito entender de dónde vienen estas luchas y nosotros entender que es un pecado
no es el pecado imperdonable, y es el fruto de la caída del hombre. Es el fruto de la distorsión de la imagen de Dios. Cuando tú tienes un heterosexual promiscuo y tienes a alguien que está luchando con la homosexualidad o está ya practicando la homosexualidad, ambas son distorsiones de la sexualidad humana que necesitan un patrón sano, bíblico, de lo que es la sexualidad humana, porque ambos están idolatrando y adorando el Dios equivocado. Están adorando el Dios yo y están adorando la sexualidad. Pero yo creo que lo que más puede ayudar a una persona a salir de ahí, y yo no sé cuántos de ustedes estuvieron el miércoles, ya sea presencial en IBI o por Zoom, pero hablamos de la imagen de Dios en el hombre. Y uno de los conceptos más poderosos para mi propia vida, en términos de cómo ver al otro, cómo tratar al otro, cómo ver el sexo opuesto de una manera sana, cómo ser responsable hacia el sexo opuesto, cómo proteger el sexo opuesto, cómo no lujuriar con el sexo opuesto. La idea más poderosa para mí ha sido el hecho de pensar que el otro es portador de la imagen de Dios. De manera que cuando tú estés, por ejemplo, frente a una página de pornografía, que tú te puedas decir, y yo hablé de esto el miércoles en la IBI, tú estás disfrutando de la imagen de Dios en otro o otra de una manera perversa. Porque tú eres la imagen de Dios y el prójimo es la imagen de Dios. Y le estás disfrutando, pero de una manera perversa. Entonces yo no me imagino el que tú puedas pensar eso, rumiar eso de manera repetitiva y que eso no cambie tu forma de pensar. ¿Cuál sería la razón para amar al prójimo? O sea, cuando tú escuchas la parábola del buen samaritano, donde hay un hombre que está tirado en el piso, se supone que es un judío porque estaba en Jerusalén, y pasa el sacerdote, eso yo lo mencioné el miércoles, pasa el sacerdote, ese soy yo, y pasan los levitas, esos son ustedes. O sea, la gente que tiene formación religiosa, ninguno le hizo caso. Entonces pasa un samaritano que ni cristiano es, porque ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Y el samaritano que le hace caso y lo levanta y le cura las heridas y lo pone en su caballo y lo lleva a un mesón y le dice a él, mira, cuídamelo y cuando yo regrese yo te voy a pagar lo que te cueste. Y Cristo le dice, ¿cuál de esos ustedes piensan que fue el prójimo? Bueno, el samaritano. El samaritano no conocía a ese hombre. ¿Cuál sería la razón humana para cuidar de un hombre que yo nunca en mi vida, o una mujer, yo he visto? Hay una sola razón. Ese hombre tirado ahí en la calle es portador de la imagen de Dios. Y yo tengo que cuidar la imagen de Dios. Los 2 mandamientos más grandes que Cristo nos dio tienen que ver con la imagen de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, ¿verdad? Ese es Dios, su persona. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo me amo a mí mismo sin ser un narcisista? Porque imagínate, no, yo me amo a mí mismo. Imagínate lo que nosotros podemos hacer con ese mandamiento. No, Cristo me mandó a... imagínate, yo me puedo amar a mí mismo y de una manera cristiana. Hay una forma como tú puedes amarte a ti mismo sin pecar. Y es que tú entiendas que la imagen de Dios está en ti. Tú la vas a cuidar, tú la vas a cultivar. Y por tanto, cuando tú veas a tu prójimo, tú vas a cuidar la misma imagen, tú vas a cultivar la misma imagen, como tú lo haces en ti mismo. Entonces yo creo que la mejor manera para ayudar a alguien que está luchando con la atracción al mismo sexo es ayudarle a ver, ¿sabes qué? Hermano, hermana, tú portas la imagen de Dios. Y el otro, hacia quien te sientes atraído, es portador de la imagen de Dios. Pero Dios nos dio un diseño noble. Nos dio un diseño noble para que sea disfrutado noblemente. Cuando distorsionamos el diseño, no solamente con la homosexualidad, no, con la heterosexualidad pornográfica, con la heterosexualidad promiscua, con la heterosexualidad fornicaria, con la heterosexualidad adúltera. Estamos disfrutando la imagen de Dios, pero de una manera perversa. Para mí, eso ha sido uno de los conceptos más importantes en mi vida de santificación, en ayudar a personas a moverse hacia adelante
cuando están enraizadas en distorsiones tan significativas de la imagen de Dios como esas que acabo de mencionar. Siguiendo en línea con eso que usted acaba de hablar del impacto en su vida de santificación, Kisbel hace la siguiente pregunta. En el caso suyo, la carrera de medicina, perdón, ¿cómo usted puede ser tan exitoso? La pregunta es la siguiente, perdón que me enredé, que tengo dos preguntas de Kisbel aquí. ¿Cómo usted puede ser tan exitoso en las áreas en las que se desempeña, medicina y teología, y no ser esclavo del orgullo? Yo era muy orgulloso cuando terminé la escuela de medicina, justamente por mis logros, pero Dios se encarga, Dios se encarga de bajarte de la cabeza, y Dios se encargó en diferentes momentos, viviendo yo en Estados Unidos, en humillarme de formas distintas. Y fue bueno para mí ser afligido. Y luego, para comenzar, ¿verdad? Porque ese es el comienzo, donde Él tiene que humillarte y luego tú aprendes a humillarte a ti mismo, porque son como dos procesos. Cuando llegué a Estados Unidos yo podía leer los libros de medicina en inglés, yo pude pasar mi examen para poderme ir, mi examen tanto de medicina como un examen de inglés de comprensión y de gramática, pero yo no tenía habilidad conversacional, entonces yo me deprimí incluso al principio porque al no poder comunicarme conversacionalmente, pues tú parecías como estúpido. Y yo me deprimí y lloraba y llegaba a mi casa, Katy te puede contar, yo llegaba a mi casa, abría la puerta, veía a Katy y lloraba de la depresión. Bueno, eso fue un momento en que Dios estaba trabajando en mi orgullo y eventualmente todo eso pasó, quedó atrás y Dios se encargó con otras experiencias también. Pero después tú comienzas a crecer y a darte cuenta, bueno, esto es una buena experiencia, que de hecho yo creo que está en YouTube, en uno de mis testimonios, y Reinaldo Logroño me dijo en estos días, mira pastor, tal cosa, creo que me dijo, que está en tu testimonio de YouTube, mucha gente no lo conoce, y es esto. Yo hice la especialidad, todavía tenía menos orgullo, pero seguía orgulloso. Y entonces yo comienzo a ver una serie de pacientes bastante graves, donde se pensaba que se iban a morir, y ellos comienzan a salir, y ahí se para su casa. Entonces, yo comencé a sentir el orgullo de eso. Entonces, en medicina hay un lenguaje que si a alguien, por ejemplo, le hicieron una apendectomía, en inglés se llama status post-appendectomy. Entonces, tú estás haciendo ronda y tú dices, Katy Sheraldi, habitación 42, she's status post-appendectomy. Entonces, un día, yo entro a la unidad de cuidado intensivo a ver uno de estos pacientes bien avanzado, y la enfermera que está ahí me dice, tú vienes a hacer este paciente status post Núñez, como que Núñez le pasó y Núñez lo curó. A mí me gustó eso. Entonces, el próximo paciente que está como grave, yo llego a intensivo y ahora yo me adelanto y le digo a la enfermera, yo vine a hacer este paciente status post Núñez. ¿Qué tú crees que pasó? Él se murió. Y el próximo paciente, ¿qué tú crees que pasó? Él se murió. Y el próximo paciente, él se murió. Y eran las 11 de la noche, yo voy saliendo del cuidado intensivo un día, voy para mi casa, llego al elevador, como que le digo a Dios, conversando con él, what's going on? Casi como reclamándolo. Y Dios me dijo, yo no lo oí audiblemente, pero me lo hizo entender, para que aprendas a confiar en el dador de los dones y no en tus dones. Eso fue otra boom. Dios se encarga, y una vez tú entiendes, ¿tú sabes qué? Lo que Pablo dijo, ¿qué tiene que no hayas recibido? Dones, talentos, habilidades, inteligencia, oportunidades, lee inglés, lo que tú quieras. ¿Qué? Dios puede coger una burra y hacerlo mejor que tú. Puede poner una burra y hacer lo que predica mejor que tú. Entonces, cuando tú, y no solamente eso, te pone a pensar en la grandeza de Dios, la grandeza del universo, un Dios que abre su boca y forma billones y billones de galaxias, tú dices, la verdad que yo soy como un granito de arena
Y cuando tú comienzas a pensar, wow, yo sé mucho de lo que tú quieras, ¿tú sabes qué? Por mucho que yo sepa de medicina, comparado con todo lo que ya se sabe en todos los ámbitos de la medicina, no sé nada, porque se sabe mucho que yo todavía no sé. Imagínate de lo que no se sabe. Entonces al final tú te das cuenta, no somos nada. Y eso nos ayuda. No me atreví tanto cuando era residente, si soy honesto. Lo hice, pero no me acuerdo exactamente, pero yo sé que no fue frecuente. Ya cuando me hice especialista y comienzo a ver pacientes en calidad especial como infectólogo, comencé a encontrar oportunidades. Y por ejemplo, esta es una, donde nosotros estábamos en un medio sumamente judío. El hospital era judío, los médicos eran judíos, los pacientes, la mayoría eran judíos de ascendencia. Y yo fui a ver un paciente y le pregunté un día que en qué año había nacido y me dijo 1948. Y yo le dije, oh, wow, es un año clave. Qué bueno, yo me alegro. Él no preguntó nada más y yo no dije nada más. Pero al día siguiente yo volví a ver. Y él me dice, pero yo lo hice a propósito. Y él me dice, doctor, cuando usted vino ayer a verme, yo le dije que nací en 1948. Usted le llamó la atención y pensó que ese fue un buen año. ¿Cuál fue la razón de eso? Y entonces yo le dije, bueno, que en 1948 la nación judía volvió a ser nación. Y para nosotros los cristianos que hemos creído que Dios, el Dios de la Biblia, eligió una nación, que no se ha olvidado de ella, que la va a reunir de nuevo, para nosotros encontrarnos con personas como usted, y que hayan nacido justamente en el mismo año en que la nación nació, para nosotros es muy especial. Y bueno, para no cansar la historia, yo le di un libro profético que hablaba de la segunda venida de Cristo. Después él se fue de la clínica y yo no sé qué más pasó. Quién sabe si es cristiano hoy en día, pero encontraba oportunidades para tratar de abrir la puerta. Es como que tú empujas la puerta, si la encontraba cerrada la dejaba así, si la encontraba abierta la empujaba y entraba. Yo diría que fue ahí. Y luego entonces cuando entré en contacto con pacientes con SIDA, ya era muy fácil, porque esos pacientes, ellos saben, sobre todo antes, porque ahora el paciente con SIDA puede vivir 15, 20, 25 años, una vida bastante bien, pero en esa época, no, esos pacientes tienen una expansión de vida muy corta. Entonces hicimos un estudio para pacientes con SIDA, con HIV, enseñamos la Biblia, y ahí había ex drogadictos, ex homosexuales. Entonces Dios me fue brindando cada vez más oportunidades de presentar el Evangelio. Bueno, durante mi especialidad en infectología, ahora recuerdo, lidiando con pacientes con SIDA, hubo un número de oportunidades para presentar el Evangelio. Algunas tocó humillarme. Rápidamente, esto es una historia, porque yo creo que la historia ilustra mucho. Yo fui a entrevistar a un paciente con un drogadicto, con SIDA. Cuando lo hablé con él tenía la cabeza hacia abajo, ni la levantó, no me respondió. Y yo me incomodé por dentro, pero no dije nada. Pero me tuve que ir porque él no abrió la boca ni levantó la cabeza. O sea, como que me sentí respetado. Me fui. Cuando voy saliendo de la habitación y estoy como debajo del marco de la puerta, el paciente dice, Doc. Y yo estoy incómodo. Y yo le dije, what? Pero como de mala manera, como ¿qué? Y él me dice, ¿usted me puede traer un refresco? En buen dominicano a mí me subieron y me bajaron, porque el paciente ni siquiera había levantado la cabeza, no me había respondido una sola pregunta y me está pidiendo que le traiga un refresco. La cafetería está en el primer piso, yo estaba en el 9º piso. Y yo no sabía lo que le iba a decir, pero de nuevo, yo no oía a Dios audiblemente, pero en mi conciencia yo oía a Dios decirme, hazlo por mí. Y yo bajé al primer piso, yo compré mi refresco, yo subí mi refresco, y tú sabes que tan pronto yo se lo entregué, él se abrió y tuvimos una excelente conversación. Entonces,
si tú estás dispuesto a humillarte, Dios te brinda oportunidades para presentar el Evangelio en múltiples ocasiones. Hay un par de aspectos distintos. Por un lado, la Iglesia Católica Romana por mucho tiempo enseñó que el pecado original de Adán y Eva había sido que habían tenido sexo, lo cual es una cosa descabellada. Yo no creo que Roma cree eso hoy, pero sí se enseñó años atrás. En segundo lugar, el pecado original es el pecado que Adán y Eva cometieron. Esa es la originalidad del pecado. Pero que la Iglesia Católica entiende que con el bautismo se remueve el pecado original que yo todavía cargo por ser descendiente de Adán y Eva. En realidad yo lo que tengo es la naturaleza pecadora que heredo de Adán y Eva, y ese es mi pecado, y luego los pecados que yo comienzo a cometer. Entonces, y que no es removido por un bautismo, es removido por Dios cuando yo vengo a Él en arrepentimiento, pero no es un pecado, son todos mis pecados. Y el pecado es algo no solamente que yo hago, el pecado es algo que yo soy. Es uno de los conceptos más importantes que yo necesito aprender. O sea, tú no eres mentiroso porque tú mientes. Tú mientes porque eres mentiroso. La condición tiene que precederme para yo poder dar ese fruto. Si yo mato a alguien, yo no soy criminal porque maté a alguien. Yo lo maté porque yo era criminal. Por eso que Cristo dice que si mira a una mujer para codiciarla, lujuriosamente ya cometiste adulterio. Pero yo ni le he topado. No es que tú no tienes que toparla. Porque si se dan las condiciones, ya sabemos lo que tú vas a hacer. Yo soy primero lujurioso y luego yo voy y cometo adulterio o fornico o lo que sea. Entonces el pecado es algo que yo hago, pero es algo que yo soy, ambas cosas. Por un lado, hay dos grupos, y yo te voy a decir dónde yo estoy. Hay un grupo que piensa que eso fue un demonio que se hizo pasar por Saúl y habló como el nombre de Saúl. Y una de las razones por las que lo piensan, yo no estoy en ese grupo, una de las razones por las que lo piensan es porque la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento que los que están de aquel lado no pueden regresar a este mundo porque hay un abismo entre ellos. Eso es verdad si yo quiero regresar, pero si Dios quiere que alguien de aquel mundo regrese, pues claro que pueden regresar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Moisés regresó y Elías también. Regresaron de aquel mundo y se juntaron con Jesucristo y le ministraron y vinieron de allá y por lo menos Moisés había muerto. Entonces es posible venir de aquel lado a este lado, porque lo vemos en el Nuevo Testamento. De esa misma manera Saúl pudo haber venido. La razón por la que yo creo que era Samuel, número uno, la bruja se asustó cuando vio a Samuel. Los demonios no asustaban a la bruja. Ella estaba acostumbrada a lidiar con demonios, a verse con ellos, a hablar con ellos. Ella sabía que estaba frente a otra cosa que ella no conocía. Ella se asustó. El texto dice que ella se asustó. Eso fue lo primero. Lo segundo es que Samuel sube. Samuel era el profeta que corregía a Saúl, pero al mismo tiempo que frenaba a Saúl y que le profetizaba a Saúl. A Samuel Dios lo envió, ese es mi entendimiento, a profetizarle a Saúl su muerte como parte de su juicio. O sea, no es simplemente que va a morir, es que yo te lo voy a dejar saber de antemano. ¿Y sabes qué? Te lo voy a dejar saber, no a través de un demonio, sino a alguien a quien tú le vas a creer. De manera que cuando él oyó a Samuel decirle lo que iba a pasar, él sabía que eso iba a ocurrir. ¿De dónde venía? Porque dice que Samuel subió. Bueno, nosotros no sabemos exactamente como que de dónde subió, pero hay dos ideas que se pueden decir. Hay un lugar intermedio entre lo que es para aquellos que no conocen a Cristo y que murieron, que no es el lago de fuego, que es como el infierno final, donde es que la palabra la llama como el Seol. ¿Dónde está ese lugar intermedio? No sabemos.
Algunos piensan, porque hay como referencia en ese sentido, que está como en el centro de la Tierra. Yo no sé si está en el centro de la Tierra o está en otro lugar, yo simplemente no sé. Pero si estuviera en el centro de la Tierra, donde hay un lugar, literalmente el centro de la Tierra es puro fuego, pues se puede hablar que Samuel sube de allí, no porque él estaba en el infierno, sino como una forma de decir, bueno, para allá que tú vas, y Samuel está testificando al subir, hablando en lenguaje figurado, que para allá que tú vas, para allá abajo. Eso sería una forma de decir. Pues simplemente, porque suponte que no esté en el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué es debajo de la Tierra? No sabemos. Pero vino de un lugar, obviamente, que nosotros no conocemos dónde es. No estamos seguros de a qué se refiere con que subió, porque honestamente, en términos espirituales, el cielo tampoco está para arriba. Nosotros nos imaginamos el cielo para arriba, pero ¿cómo para arriba? Depende, porque si este es el planeta Tierra y yo estoy aquí y me imagino el cielo para arriba, pero si yo estoy en China, el cielo es, para mí que estoy en China aquí abajo, el cielo también es para arriba, pero está para acá abajo. Ahora de repente, hasta que China hace así, da la vuelta en el planeta. Entonces, como que para nosotros hablar de para arriba o para abajo con relación al cielo o cualquier otra cosa, yo no creo que yo creo que podemos hablar de para arriba o para abajo en relación a aquí donde yo estoy en mi oficina. Yo sé lo que es para arriba, yo sé lo que es para abajo, pero piensa que diferentes planetas están en diferentes países, están en diferentes localidades al tiempo que tú estás diciendo para arriba o estás diciendo para abajo. De iglesia, vamos a comenzar por ahí, porque yo creo que el cambio de iglesia hay que hacerlo cuando la verdad no está siendo predicada, porque yo no puedo dejarme intoxicar con la predicación de la mentira. Entonces yo creo que eso sería un momento. Ahora, o no está siendo vivida. Es posible que se predique, pero no se viva. Hay una contradicción entre lo que se predica y lo que se vive. Entonces no debo vivir en un medio como ese. Pero yo creo que necesito hablar con los líderes y dejarles saber piadosamente, porque quizás Dios use mi conversación con ellos de por qué estoy saliendo en esos casos. Entonces, mala enseñanza heréticas, malos ejemplos, no se trata con el pecado se pone debajo de la alfombra. Todo eso son razones suficientes como para considerar cambiar de iglesia. Ahora, cambiar de denominación implicaría que yo estoy convencido que la denominación como tal hace algo que yo he llegado a considerar no bíblico. Por ejemplo, los presbiterianos bautizan niños. No lo bautizan para perdón de pecados, lo bautizan como una señal de bienvenida a la familia. Personalmente yo creo que eso no es bíblico. No creo que pudiera estar en una denominación que practique eso, pero a lo mejor yo crecí como presbiteriano, nunca lo pensé y luego llego a la conclusión, yo no creo que esto es bíblico. Entonces ya yo entiendo que mi denominación ha abrazado algo como denominación que yo entiendo no es bíblico. Suponte que la denominación sea pentecostales. Bueno, ahí es un poquito más difícil porque dentro de la iglesia pentecostales hay pentecostales y hay pentecostales. Pero si las iglesias que yo conozco pertenecen a un concilio y en ese concilio todo el mundo tiene creencias que yo llego a considerar antibíblicas por la forma que quizás ven un demonio detrás de cada cosa, quizás porque se ha abrazado el evangelio de la prosperidad, entonces quizás yo tengo que salir de ese concilio que está en una denominación y ya finalmente me cambio de denominación. Yo creo que es eso, es cuando yo estoy convencido que en la denominación hay una práctica generalizada, ya sea aceptada de manera general
o hay una práctica que no el 100% de las iglesias la cree y la practica, pero el 90% de ella o el 80% de ella, y yo no quisiera ser parte de un movimiento así, entonces yo creo que es tiempo de salir de esa denominación. ¿Qué No se pasa? volvió como Pero- ha pasado en otros. Yo creo que debe orar, yo creo que debe hablar con ellos, creo que debe esperar. ¿Cuánto tiempo espero? Ahí donde viene un buen dominicano, ahí que la puerca retuerce el rabo. O sea, ahí es donde no hay una definición. Si yo voy a esperar un mes, un año, año y medio o 6 meses. Ya eso yo creo que vamos a tener que considerarlo caso a caso. Pero yo creo que sí, que debe hablar con tus líderes acerca de esas malas prácticas o malas creencias. La gente puede estar sinceramente equivocada, pero ¿sabes qué? Yo puedo irme por un abismo sinceramente equivocado, creyendo que la carretera no terminaba ahí. Entonces, el hecho de que mis líderes sean sinceros, si no están dispuestos a abandonar el error, lamentablemente yo no puedo quedarme por la sinceridad de ellos, porque yo he puesto la sinceridad de ellos por encima de la verdad de Dios. Y nada debe estar por encima de la verdad de Dios. Entonces creo que debo hablar con ellos, creo que debo expresarles que yo sé que ellos tienen buenas intenciones, buenos corazones, que aman a Dios, todo eso es posible. Pero todavía el error mata. Y si no los mata a ellos, mata a la iglesia. Hay mucha diferencia. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, déjame comenzar de esta manera. Todo el que es cristiano, de hecho el domingo que viene el sermón es justamente el andar en el Espíritu, lo estamos haciendo de Romanos 8. Vamos a tratar Jairo comenzó a Romanos 8 y me entusiasmé como hacer una miniserie de 4 o 5 sermones de Romanos 8 y cerrarlo, redondearlo, pero este domingo vamos a hablar de caminar en el Espíritu. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu, en primer lugar, vamos a asumir que todo el que está aquí en este Zoom es cristiano. Entonces, todo el mundo tiene la misma proporción del Espíritu. El Espíritu no es dado en porciones. Nadie tiene un 10% del Espíritu y un 90% del Espíritu. Lo que cada uno tiene es vidas que están más o menos controladas por el Espíritu. En otras palabras, yo no le he cedido el 30% de mi vida al Espíritu, o el 10%, o el 90% de mi vida al Espíritu. Entonces, el Espíritu, la llenura del Espíritu implica que mi vida está siendo controlada por el Espíritu. Lo que el otro ve es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, hasta dominio propio. Eso es lo que el otro ve, eso es lo que el otro puede medir. Y al mismo tiempo, ¿cómo yo expreso eso en términos de mi caminar con Dios? No, yo estoy caminando con el Espíritu. ¿Qué implica que estoy caminando con el Espíritu? Que Él me está guiando. De hecho, Romanos 8:14 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, todos. O sea que cuando yo no ando bien, no es por falta de guía del Espíritu, es que la guía del Espíritu yo la rechazo y me voy en otra dirección. Es como si el Espíritu dijera, vete por la derecha, y yo digo, gracias, pero me voy por la izquierda. Es como Jonás. Dios le dijo claramente, vete por aquí. Jonás dijo, no, yo no voy para allá, yo me voy para aquí. Entonces es como algo así. El Espíritu está dirigiéndome en una dirección, pero yo decidí que yo para allá no voy, que yo no voy para Nínive. Y Dios me dice, bueno, está bien, pero vete en el barco que tú quieras y en la dirección que tú quieras. Nos encontramos en Nínive. Y bueno, no terminé en Nínive, como tú conoces la historia. Pero Dios le dio una lección a Tomás. Le dijo, Tomás, a Jonás, ¿tú quieres ir por avión o por aire? El Espíritu mío te lleve como a Esteban. ¿Quieres ir por aire o por ballena? Voy a ver cuál de los dos te conviene. Y él decidió irse por ballena. Pero él llegó a Nínive, porque no te puede oponer a los planes de Dios. Entonces, bueno, eso es. La llenura del Espíritu es el control del cristiano en cada vez mayor medida, cada vez mayor grado. El fruto es lo que el otro ve que esa llenura está haciendo, y el caminar es básicamente la guía que ese Espíritu me está dando para yo tratar de glorificar a Dios. Yo creo que la iglesia tiene que enseñar la aplicación de Juan 10:10, que Cristo dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces yo creo que la iglesia debe enseñar lo que es la abundancia de vida, independientemente del estadio en el que tú te encuentres, ya sea soltero, ya sea casado, ya sea viudo, ya sea divorciado porque tu esposa o esposo haya decidido
irse en otra dirección. Tú necesitas vivir una plenitud de vida. En esa plenitud de vida, supongamos que sea la soltería. Estás viviendo, tú estás sirviendo, pero al mismo tiempo tú estás viviendo, tú estás saliendo, tú estás yendo a trabajar o estás estudiando, pero estás sirviendo a Dios con todos tus bríos. Número uno. Número dos, Dios quiere que tú pertenezcas a una comunidad. Dios no nos ha hecho llaneros solitarios. Entonces yo voy a pertenecer a una comunidad donde hay gente del sexo opuesto. Yo voy a conocer gente del sexo opuesto. Yo voy a seguir viviendo mi vida plena. En los propósitos de Dios, Dios va a hacer que mi vida se cruce con alguna persona, ya sea en esa comunidad cristiana o en una comunidad cristiana o en una comunidad que sigue siendo cristiana, pero que llamarían en inglés como at large, que es como la comunidad cristiana más grande. A lo mejor la persona pertenece a otra iglesia, pero es la iglesia universal, pero pertenece a la iglesia de Tomás Martínez o a la iglesia donde está Sugel Michelén, y resulta que forma parte de ese universo cristiano de la iglesia, pero yo estoy viviendo mi vida plena. Entonces llegué a conocer a María, a Carmen, a Josefa, a quien tú quieras, ponle el nombre que tú quieras. Pero sabes que el error está en hacer de esa muchacha o muchacho un proyecto. Ya sea, lo voy a poner en términos comunes, yo me la voy a levantar, o yo le voy a caer a ese muchacho, le voy a caer atrás a ese muchacho hasta que él me haga caso. No, yo voy a tener una relación de amistad con esa persona, con esa y con otros y con otras. Si es del Señor, Dios hará que los deseos en ambos se levanten, se unan y se crucen. Pero eso es como, tú sabes, ahorita hablábamos de alguien que es inconverso y tú lo haces un proyecto de conversión. Eso es como similar a que yo conozco a una gente, le hago un proyecto de levantamiento, por así decirlo, en el buen dominicano. No, yo voy a tener amigos, yo voy a tener amigas y Dios me hará cruzar con la persona que Él entiende que debe ser mi pareja. En 3 meses, en 6 años, en 7, en 7 días, yo no sé, pero yo tengo mi confianza puesta en Dios. Pero estoy viviendo una vida plena y yo creo que así fue que se dio el cruce mío y de Katy. Esa Katy es norteamericana, neoyorquina, yo estoy aquí en Santo Domingo enseñando medicina, recién graduado, ella viene a estudiar medicina, ella no sabe quién soy yo no sé quién es ella. Y de repente yo tengo una alumna que está ahí en mi aula de clase. ¿Tú creías que yo pensaba que iba a ser mi esposa? Nunca en la vida. Pero Dios hizo que nuestros caminos se cruzaran y 39 años después estamos casados y juntos y toda una vida construida de la manera más natural. Y realmente todo lo que se ha dado en mi vida con Dios ha sido de la manera más natural, literalmente. Como que nosotros no debiéramos ser tanto como cazadores de presas en el caso del matrimonio o en el caso de una iglesia. Tú sabes, yo no le caí atrás a una iglesia de 2.500 personas. ¿Qué sé yo? Tenía un estudio bíblico de 10 gente, 12 gente, creció a 15, a 20, a 40, a 100, a 200. ¿Qué tan grande va a ser la IBI? Yo no sé, yo quiero ministrarle a las personas, vivir la vida en plenitud y la IBI que tenga el tamaño que Dios quiera. Como que deja que Dios maneje la vida. Eso yo creo que debe ser. Yo creo que es antibíblico presionar a cualquiera de ustedes para que se casen. Tú no conoces la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, ni conoce, o sea, cuando digo tú no me refiero a ustedes, sino al que lo esté presionando. Ni conoce cuándo la estación de la vida, cuando Dios quiere que él o ella se case. Entonces, dejemos de estar jugando a ser Dios y de estar sintiendo al otro que está soltero, que está mal. No, quizás Dios lo quiere soltero, quizás Dios lo quiere casado. Con relación a 1 Corintios 7, cuando Pablo dice que desearía que todo el mundo fuera como él, que se quedara soltero, y uno de los problemas que tenemos con 1 Corintios 7 son las primeras palabras de 1 Corintios 7. Joan, fuiste tú que leíste de 1 Corintios 7. ¿Alguien que tiene 1 Corintios 7 abierto? No sé cuáles son las preguntas. Entonces Pablo está respondiendo preguntas. 3 veces en 1 Corintios 7 Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis,
Esta es una de esas tres. Entonces ahora él está respondiendo preguntas específicas y nosotros quisiéramos, 2000 años después, interpretar con lujo de detalle lo que Pablo está diciéndole a cada uno de nosotros en cuanto a que si me caso o no me caso. A Pablo le hicieron una pregunta y él dice, bueno, en cuanto a esa pregunta, es bueno que el hombre no se case, por ejemplo, o es bueno que el hombre no toque mujer. Sí, pero yo tengo que conocer la pregunta, a ver, porque si no mi respuesta está fuera de contexto. Es como que yo esté hablando con Pedro en esta habitación aquí, de repente tú entras y tomaste la conversación a mitad de camino. Y a mitad de camino tú dices, no, ya yo sé de qué ustedes están hablando. Y que nosotros digamos, ¿de qué estábamos hablando? A mí me ha pasado eso. Con Katy me ha pasado. ¿Qué yo iba a decir? Porque la interrumpí. No, te iba a decir, yo no iba a hablar de eso. Entonces, eso mismo Pablo pudiera estar aquí diciendo, ¿quién? Yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando de esta otra cosa. Entonces, tenemos que interpretar a 1 Corintios 7. Bueno, no solamente 1 Corintios, period, porque hay una carta anterior a 1 Corintios. 1 Corintios, lo que nosotros conocemos como 1 Corintios, probablemente es 2 Corintios o 3 Corintios. Lo que conocemos como 2 Corintios probablemente es 4 Corintios. Porque hay otra carta de Corintios a la que Pablo alude, que tampoco tenemos, y que él se le envió a los corintios. Entonces, estas fueron las que sobrevivieron. Quizá las otras dos no tenían toda la inspiración del Espíritu y estas dos sí, y por eso quizás no la tenemos. Participar desde tan lejos, qué bueno. No está claro para nadie, literalmente, cuál es el pecado de muerte al que Juan se estaba refiriendo cuando él dice que hay pecado que lleva a la muerte y pecado que no lleva a la muerte, y que por aquellos pecados que llevan a la muerte que él no considera que debemos orar, dice Juan. Entonces no está claro qué es eso. Ahora, lo más cerca que llegamos es a lo siguiente. Hay pecados que llevan a la muerte, porque lo vemos en la palabra. Por ejemplo, Dios dijo que no se podía tocar el arca, y Usa tocó el arca y se murió. Llevó a la muerte. Ananías y Zafira mintieron y murieron. A 1 Corintios 11 había gente que estaba tomando la cena del Señor indignamente y dice que muchos durmieron, o sea, se murieron. Entonces, definitivamente hay pecados que llevan a la muerte. Quizás no sean una lista de pecados específicos, sino acciones específicas que llevan a la muerte. Yo recuerdo haberle ministrado, mi esposa y yo le ministramos juntos por un tiempo y después yo en otra capacidad a una muchacha que era drogadicta en Estados Unidos de nombre Kim. Yo la conocí en la emergencia. La habían traído, había llegado de New York, viviendo en las calles, durmiendo en las calles, en las escaleras, como le llaman allá, un homeless. Y yo pensé que era una muchacha así, pero al final era hija de millonarios. Y bueno, y comenzamos a ministrarle, y ahí fue a la casa varias veces a cenar con nosotros y demás. Ella tuvo una oración interna por 30 días y yo le ministré todos los días la palabra, por lo menos media hora. Y al final, estamos en diciembre, me acuerdo como ahora, ella, el día ya que se iba de alta, tú lo podías ver, que ella estaba loca por salir, pero había una ansiedad y yo le dije, Kim, tú vas a usar droga, ¿verdad? 30 días después. Y ella fue siempre, no sé si siempre, pero muchas veces fue honesta conmigo y me dijo que sí. Y yo la miré a la cara y le dije, mírame a la cara, Kim. Si tú te vas, después de 30 días de haber oído la palabra, a usar drogas en el día de hoy, yo te digo, en el nombre de Cristo, que tú vas a pagar un precio muy alto. Yo no sé cuál es, pero tu precio va a ser extraordinariamente alto. Poco tiempo después nosotros nos mudamos, creo que eso fue en diciembre del 96, nos mudamos en mayo, 5 meses después, y a los 2 o 3 meses de llegar aquí, el papá me llamó un día y me dijo que Kim había hecho una sobredosis y se había muerto. Pagó un precio, su pecado la llevó a la muerte. Entonces yo creo que hay acciones de pecado que llevan a la muerte y no necesariamente pecados específicos. Eso es como lo más cerca que podemos llegar a pensar en el pecado que lleva a la muerte. Ok.